Bueno, antes que nada quiero agradecer por supuesto a Lili, a Alejandro y a todos los que a este seminario le pusieron mucha garra ya desde el año pasado. Es una idea que viene madurando y este año se materializó con muchísima más fuerza, ¿sí? Así que gracias, y a todos los que estuvieron participando, a los alumnos, a todos los que vinieron por afuera del profesorado. Personalmente les agradezco mucho porque esto requiere de ustedes y es importantísimo, ¿sí? Que estén, así que gracias. Bueno, mi idea, cuando hablamos con Ale, con Lili, con Mates, ya en alguna casa hace un tiempo, era, como ustedes ya vienen trabajando, el tema de la banalización del mal, ¿sí? Yo como geógrafo, como siempre tengo, digamos, la oreja agrandada hacia todo lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, ¿sí? Y en relación a un tema que me viene rondando hace mucho, quería, bueno, tener un pedacito de este espacio grande que es el seminario para poder desarrollar el tema de la banalidad de las cuestiones ambientales, ¿sí? Bueno, y sin decir más introducción, les voy a compartir un PowerPoint que voy a ir pasando como para ayudar al seguimiento un poco de la explicación, y bueno, después va a estar disponible, ¿sí? este archivo. Bueno. Mutearse, por favor. Yo pensé un título que le estuve dando vueltas, pero me gustó la banalización de lo ambiental y la invisibilización de la crisis de civilización. ¿A qué me refiero yo y a qué se refieren muchos pensadores, ¿no? Con el tema de crisis de civilización? Bueno, que estamos en una bisagra, en un fin de época, en relación a lo que tiene que ver con lo ambiental. Si uno tuviera que hacer una visión, digamos, muy rápida, ambiental de la historia, de los últimos 300 años de la historia universal, podríamos decir que venimos haciendo un uso y abuso de los recursos, de los sistemas naturales, de los recursos ambientales, a un nivel que va pasando de una presión exagerada a lo pavoroso, ¿sí? Y que no va a ser sostenible ya en el tiempo mucho más, independientemente de nuestros deseos, ¿sí? Entonces, bueno, quería plantear primero como cuestión inicial que los problemas ambientales son siempre complejos por definición, ¿sí? Frente a la banalización que abunda en los medios de comunicación, en la prensa, en la sociedad en su conjunto, resultado de fallas del modelo educativo, de la mercantilización de la que vamos a hablar también de las cuestiones ambientales, incluso de grupos ecologistas que también banalizan la cuestión ambiental, o grupos ambientalistas. Hay que tener una visión compleja de todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? El ambiente y todas las cuestiones ambientales están enraizadas en la sociedad de manera tal que es imposible encarar un problema ambiental sin considerar seriamente, ¿sí?, todas las implicancias que tienen que ver con lo cultural, con lo económico, con el mercado de trabajo, etc. Cualquier visión que así no lo considere se está tentando a caer en algún tipo de simplificación de la realidad. Ahí yo cité una frase de Lia Bachman que dice, bueno, los problemas ambientales constituyen por definición cuestiones muy complejas por diversas razones, por sus orígenes, por sus efectos, por su intensidad, por las escalas de alcance que han cobrado en la actualidad y por las múltiples dimensiones que abarca, ¿sí?
Para dar un ejemplo bien simple y bajarlo a la realidad, yo no puedo resolver el problema del riachuelo cerrando fábricas, ¿sí? Sería el instinto más simple, ¿sí? O el razonamiento simplista de que la fábrica contamina, cierro la fábrica. Si cierro la fábrica, dejo sin trabajo a las mismas víctimas de la contaminación de la fábrica en la que trabajan. Es un ejemplo bien simple para ver que el problema es complejo. ¿Sí? Avanzo. También me rondaba y quería compartir con todos ustedes las 4 leyes de la ecología de Barry Commoner, que es un ambientalista, ecólogo muy reconocido estadounidense de todo el siglo, digamos, del siglo XX, sobre todo con una influencia muy grande en todo lo que fue la época de la posguerra, de la Segunda Guerra, ¿sí? Que plantea 4 leyes de la ecología fundamentales. El planeta no es un sistema cerrado y todo está interconectado. Quizás algunas de estas afirmaciones nos pueden parecer quizás un poco más obvias en el 2020, pero estamos hablando de un pensador que compuso un poco esto en la década del 60, ¿sí? O sea que pongámonos en ese momento, ¿sí? Cualquier efecto que uno genera en el ambiente genera consecuencias. Lo que no se inventó es porque no sirvió. A esto se refiere a que los sistemas naturales, todo lo que no crearon de alguna manera, que el ser humano de alguna manera intenta crear, ya fracasó en la naturaleza y no pudo prosperar. Un ejemplo bien simple es la agricultura. El ser humano hace 10.000 años desarrolló la agricultura, que es una especie de ambiente con una sola especie, donde cualquier otra especie que ataque debe ser combatida. Estamos en guerra con las malezas hace 10.000 años. Antes las combatíamos con una hoz y ahora se combate con herbicidas de alto espectro. ¿Sí? Pero esto significa que la naturaleza no creó sistemas simples, que son los que nosotros recreamos. ¿Sí? Los recursos no son infinitos. La naturaleza no tiende a crear grandes stocks de recursos, sino que tiende a crear muchísima diversidad de recursos, porque de esa manera ha evolucionado nuestro planeta. Quizás el ser humano está esperando otra cosa de la naturaleza, o le está exigiendo otra cosa, ¿sí? Y todo va a parar a alguna parte. Nosotros tenemos el concepto de residuo como algo que sale de nuestro sistema, pero los residuos están adentro del sistema con el cual nosotros interactuamos y son depositarios, o sea, la basura termina en algún lugar y pasa a formar parte muchas veces de nuestra base de sustento que estamos afectando, de la cual nos nutrimos. ¿Sí? Esto lo presento para que vean la complejidad de la naturaleza, la complejidad del ambiente y la complejidad que hay que tener para poder encarar cualquier problema ambiental y encararlo con un mínimo de seriedad. Yo acá quería compartir de dónde vienen un poco los mecanismos de banalización de los que vamos a hablar. ¿Sí? Todos los sistemas ecológicos planetarios están degradados, contaminados, están disminuidos en mayor o menor medida, o muy poco o de manera catastrófica. En el medio hay un montón de situaciones. ¿Sí? Todos los ciclos de materia y energía se encuentran alterados. Y existe una creciente y perceptible conflictividad ambiental que opera desde todas las escalas, local, regional, nacional, global. ¿Sí?
Y todo esto hace que haya un creciente cuestionamiento sociocultural, bueno, a la relación que estamos teniendo con nuestro planeta, ¿sí? Puse sociocultural porque no es solo social. Quise poner cultural porque involucra otras perspectivas de la relación, digamos, sociedad-naturaleza, que no son dominantes, pero que permanecen operando a una escala muy pequeña o se encuentran en un estado, digamos, de latencia, pero que pueden ofrecer mucho, ¿sí? Constituye un sistema intrínsecamente degradante y contaminante el modelo tecnoproductivo en el que nos encontramos los seres humanos mayoritariamente organizados. Yo evité poner la palabra capitalismo, porque si bien es un gran culpable, quería evitar quizás otra banalización de caer un poco en la discusión ideológica, porque acá yo no, en realidad estoy tratando de no plantear tanto una situación ideológica, aunque la involucra, por supuesto, porque me parece que estamos en una capa más profunda que lo ideológico. Estamos en una capa que tiene que ver con la relación sociedad-naturaleza y que además involucra lo ideológico. ¿Se entiende? Estamos, pero a ver, yo estoy tratando de poner modelo tecnoproductivo, porque también, por ejemplo, el modelo comunista en la relación con la naturaleza, la verdad que fue igual de catastrófico que el modelo de capitalismo global que estamos viviendo. ¿Sí? Pues ahí puse, la racionalidad capitalista tiende al incremento del extractivismo y del hiperconsumo. Esto sí se lo podemos atribuir quizás con un zoom más observando al modelo capitalista. ¿Sí? Frente a este cuestionamiento que surge y a todos estos problemas ambientales, aparecen mecanismos de defensa del sistema, ¿sí? Que yo los organicé en 3, aunque me parece que es una discusión que se puede seguir ampliando y desglosando, ¿sí? Los clasifiqué un poco en negacionismo, que es el mecanismo de decir, por ejemplo, no hay cambio climático. Por ejemplo, Donald Trump es un invento de los chinos, aunque en Donald Trump seguramente es más una estrategia, ¿no? de convencimiento. Hay que ver si realmente opera el negacionismo, pero existe el negacionismo frente a la cuestión ambiental muy fuerte y se lo identifica sobre todo en los conflictos de escala global, porque es mucho más difícil percibir el problema cuando opera a escala global que cuando es un problema muy evidente de carácter eminentemente local, como es, por ejemplo, la contaminación del riachuelo, que es difícil encontrar a alguien que diga que no está contaminado, ¿sí? Pero sí pasa con el cambio climático todavía. La mercantilización, que se refiere a todos los mecanismos de captura del mercado, de la publicidad, de todo lo que tiene que ver con lo ambiental, que constituye una banalización. ¿Sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y la banalización propiamente dicha, aunque las otras dos también pueden implicar una banalización, de la complejidad ambiental. Esto se refiere a encarar los problemas ambientales desde una visión simplista, naif, puesta fuera del foco. Ahora vamos a hablar qué es esto de, a qué me refiero con que está totalmente fuera de foco, ¿sí? Pero esto lo quería organizar un poco para que vean, frente al problema ambiental global, grave, que opera en el mundo, se activan mecanismos de defensa que constituyen una defensa del sistema, probablemente por la incapacidad real del sistema de enfrentar verdaderamente
los problemas ambientales que son complejos y que no encuentran una resolución bajo la lógica de un sistema capitalista, ¿sí? Existe un discurso dominante, instaurado socialmente, que transfiere las responsabilidades ambientales de los verdaderos responsables a los individuos. Esto se ve permanentemente en el discurso comercial de empresas, se ve en discursos gubernamentales y en campañas de gobierno de diversos colores políticos, ¿sí? Y está en el común de mucha gente, resultado de, en parte, hasta una educación que muchas veces cae en la banalización también de las cuestiones ambientales, y de un discurso dominante. Acá me puse algunos ejemplos para bajar a lo concreto un poco de lo que estamos hablando. Tu dieta salva el planeta, ¿sí? O sea, si una persona hace dieta, salvamos el planeta. Acá no es mi intención hablar desdeñosamente de las personas que hacemos cosas que consideramos que ayudan un poquito. El foco del cuestionamiento es en que todas estas acciones son importantes, son necesarias, pero son absolutamente insuficientes para encarar la gravedad de la situación ambiental a la que nos estamos enfrentando en este siglo y que estamos negando, banalizando, mercantilizando, ¿sí? O sea, está muy bien ir con la bolsita reciclable al supermercado y no tirar la bolsita, pero no estamos salvando el planeta haciendo eso, ni por casualidad, ¿sí? Es demasiado poco eso. Utilizar bolsas ecológicas salva el planeta. Fíjense que hay un discurso que se puede ver permanentemente, ustedes seguramente les van a venir a la cabeza otros ejemplos, pero el discurso está puesto en que el individuo, una acción individual, ¿sí?, limitada al poco margen de maniobra de cuidado ambiental que tenemos los individuos en un sistema que ambientalmente deja muchísimo que desear, nos están transfiriendo a nosotros, los individuos, la responsabilidad de salvar el planeta, suponiendo que está en nuestras manos la salvación del planeta. ¿Sí? Basura cero. Basura cero es una ley vigente en la ciudad de Buenos Aires del 2005 para reducir la basura que generamos. Hay una falacia grave en decir basura cero, porque por más que no generemos nada de basura en nuestros hogares y logremos reciclar o compostar el 100% de lo que producimos, vamos a seguir generando una cantidad de basura tremenda, porque cerca de las 6/7 partes de la basura que generamos los seres humanos no la generamos con los desechos, sino que la generamos en el proceso productivo de los productos que consumimos. Por lo tanto, una sociedad no logra basura cero reciclando todo lo que genera en sus hogares de basura, o en sus hospitales, o en sus fábricas. Es mucho más la basura que generamos antes de obtener un producto que lo que generamos cuando tiramos a la basura el envoltorio o lo que fuere. ¿Sí? Papel ecológico, Ledesma, acá tenemos un caso. Ledesma ha deforestado la selva de Yungas para plantar azúcar. Produce azúcar en base al bagazo de la caña de azúcar. Para eso lo blanquea con dióxido de cloro, que es altamente contaminante. Es uno de los componentes de blanqueo del papel típico de las plantas de celulosa, ¿sí? Y otros químicos que no vienen al caso.
y después ese papel blanqueado lo tiñe de un color un poco más oscuro, o no lo blanquea tanto, y de ahí sale el famoso papel ecológico. ¿Sí? Y puede ser que una persona se sienta bien y se sienta que está haciendo algo por nuestro planeta y por nuestro ambiente, comprando papel ecológico, pero porque hay un discurso dominante que le está haciendo creer que está salvando el planeta con eso. Probablemente o esté haciendo muy poquito y sea insuficiente, o no esté haciendo nada. También existe un discurso por parte de empresas que confunde. Ahí tienen una. Minería sustentable. ¿Sí? Esto es de una revista de minería. La clasificación de sustentabilidad, o sea, una forma de manejo del ambiente y de los recursos es sustentable, ¿sí? Si yo te estoy hablando de un recurso renovable, ¿sí? Cuando yo respeto los ciclos de regeneración de un recurso y cuido en términos generales las condiciones de producción, yo podría decir que me estoy acercando a la sustentabilidad. La minería explota por definición recursos no renovables. Por lo tanto, la única manera posible, en términos conceptuales, de tener una minería sustentable es no ejercerla. Por lo tanto, fíjense cómo sustentable suena bien. Minería, bueno, minería para la oreja de si no hay algún problema, entonces le ponemos sustentable al concepto de minería y pareciera que puede existir una minería sustentable. ¿Sí? Sigo. Discurso banalizador e invisibilizador de las problemáticas ambientales. Yo puse acá voluntarista, generalizador, simplista e individualista. Existe la idea de que el problema ambiental global se resuelve a partir de la buena voluntad o gracias a una sumatoria de buenas acciones individuales. ¿Sí? Como si la buena acción de todos, cuidando el planeta, entre comillas, ¿no?, va a resolver el problema ambiental sin cuestionar, yo puse ahí el núcleo duro del sistema tecnoproductivo. ¿Sí? O sea, si reciclamos, si compostamos en el balcón de 1,20 m, si separamos la bolsita, y si compramos shampoo ecológico, y si tenemos algunas conductas que en la decisión elegimos por la cuestión ambiental, estamos salvando al planeta. ¿Sí? En general estos discursos eluden la responsabilidad del Estado como actor absolutamente fundamental y único posible para encarar un montón de problemas ambientales que no se podrían encarar jamás desde una sumatoria de buenas acciones individuales. Ya que estábamos con el riachuelo, les doy un ejemplo muy simple. Podemos todos tener la buena voluntad de usar shampoo biodegradable, pero cuando yo quiero consumir un producto y voy al supermercado, compro un producto que probablemente se elaboró al lado del riachuelo y esa fábrica tira un componente al riachuelo. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de comprar el producto? ¿O construimos una planta potabilizadora para los líquidos cloacales e industriales de las fábricas del riachuelo? En ese caso, ¿quién arma la planta potabilizadora? ¿La suma de buenas voluntades individuales o el Estado con un plan de ordenamiento territorial? Es un ejemplo, me parece, bastante simple de lo corto y de lo limitada que es la acción individual. ¿Sí? Ambientalismo capturado por el mercado, centrado en el individualismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la publicidad verde, ¿sí?, que les mostré una recién del papel Ledesma. Responsabilidad empresaria o ciudadana. El concepto de responsabilidad empresaria es muy interesante, porque una empresa fue creada bajo una lógica
de maximización de ganancias como genética fundamental de la razón de ser de una empresa capitalista, ¿sí? Pero tiene responsabilidad empresaria en la cuestión ambiental. Es una suerte de buena voluntad de la empresa que por algunos mecanismos no muy claramente identificables, de repente hace algunas cosas por el ambiente que, bueno, sabemos que están supeditadas a la demanda social de hacer algo por el ambiente y nada más, ¿sí? Pero no puede depender de la buena voluntad de una empresa dejar de contaminar, porque además esto fue capturado por la publicidad. La responsabilidad empresaria se refiere a la cara bonita que se le muestra en general al consumidor, que demanda a veces un perfil más verde, pero no a las verdaderas formas de producción, ¿sí? O sea, Shell puede poner nafta sin plomo y venderla de color verde porque dice que es ecológica, pero eso no significa que la Shell no haya estado involucrada en la condena a muerte de 8 ambientalistas en el delta del Níger por oponerse a la contaminación de la destilería de Shell, ¿sí? Puse, desconociéndose los mecanismos por los cuales sus acciones pueden generar un efecto positivo. Los individuos que somos un poco víctimas del desastre ambiental global, pero que nos atribuyen las responsabilidades, o sea, de alguna manera nos hacen creer a las víctimas que somos los culpables del desastre ambiental global. Y esto es algo que podría abrir un debate largo para poder poner en cuestión, que es cuál es el mecanismo por el cual el sistema ha logrado convencer a tanta gente que es una mochila que tiene que cargar en sus espaldas la responsabilidad de salvar el planeta, ¿sí? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual una persona cree que por no tirar una latita en la calle está salvando el planeta? Porque no existe ningún mecanismo racional que pueda explicar de qué manera yo estoy salvando el planeta por no tirar una latita, ¿sí? Sí podría ser más racional pensar en un Estado que prohíba, por ejemplo, el uso masivo del glifosato, que está prohibido en 70 países del mundo. Pero no, depende de la suma de buenas voluntades individuales. Discurso homogeneizador de las responsabilidades. Todos somos responsables y en todos está la solución. Sí, Lili. Hay gente en sala de espera, Santi. Sí. Ahí los admití. Gracias, Lili. Gracias. Este discurso homogeneizador de que el hombre, ¿sí? Podemos, aún saliendo del patriarcado y diciendo la mujer, contamina. Es un discurso de banalización, porque no todos contaminamos igual y no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. No se consideran los mecanismos de transferencia de pasivos ambientales entre sectores sociales y en el territorio. ¿Qué significa esto? Existen flujos invisibles de transferencias de pasivos ambientales. Ya que estamos con el riachuelo y estamos con ese tema, les doy un ejemplo bien simple. Los ciudadanos que viven cerca del riachuelo pagan los costos ambientales, pero toda la ciudad de Buenos Aires recibe, y parte de la Argentina, recibe los beneficios del desarrollo industrial del riachuelo. Por lo tanto, existe una transferencia negativa que se puede medir en sufrimiento, en enfermedades, en un promedio de vida de 2 años menos de la población que vive a menos de 5 cuadras del río, ¿sí? Por parte del resto de la sociedad. O sea, el sur de la ciudad subsidia ambientalmente al norte porque respira la contaminación de la cual disfruta, entre comillas, el conjunto de la sociedad. Todo esto no es considerado en general en los discursos ambientales. Y está lleno de transferencias invisibles que dan vueltas por todo el planeta.
todo este discurso en general evita cuestionar el núcleo duro del sistema capitalista y del sistema tecnoproductivo, que para poder encarar seriamente el problema, probablemente tendríamos que cuestionar el consumismo, tendríamos que cuestionar la pésima distribución de la riqueza, tendríamos que cuestionar un montón de cuestiones que hacen a el ADN de todo el sistema tecnoproductivo en el que estamos inmersos. ¿Sí? Les voy a dar un par de datos que muestran a las claras que este discurso banal es insuficiente. El 71% de la contaminación global la generan las 100 mayores empresas multinacionales del mundo. O sea que cuando una empresa nos está diciendo que todos tenemos que poner un granito de arena comprándoles un producto verde, están evadiendo sus verdaderas responsabilidades. ¿Sí? Este dato lo puse en rojo porque es casi que alcanza con este solo dato. ¿Sí? El 10% más rico de la población mundial emite más de la mitad de los gases de invernadero globales, que están cambiando el clima del planeta y que va a aumentar mucho más la temperatura este siglo que lo que ya lo hizo hasta ahora el último siglo. ¿Sí? La mitad más pobre de la población mundial solo emite el 9% de los gases de invernadero, lo cual demuestra que la distribución de la contaminación está totalmente heterogeneizada en la población. El consumo de energía doméstico representa solo el 18% del consumo total global. La mayor parte es industria, es producción de otras energías, es agricultura. ¿Sí? Cuando nos dicen que apaguemos la luz para cuidar el planeta, nosotros podemos llegar a ayudar un poquito desde nuestras individualidades, y hay que hacerlo, porque el cambio es el cambio también de todos, pero asumiendo las responsabilidades, cómo se reparten. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, consumir menos energía, pero si todo el mundo bajara a la mitad el consumo eléctrico doméstico, el consumo de energía mundial bajaría ese 18% a la mitad. O sea, bajaría un 9% el consumo. ¿Y qué hacemos con todo el resto? ¿Sí? El 85% de la basura, que esto ya se los dije, se dan los procesos productivos. Solo el 15% son desechos post-consumo. O sea que basura cero significa llegar a cero ese 15%. Y yo no puedo acusar a una persona porque compre arroz en el supermercado y que esté consumiendo 6.000 litros de agua virtual. Esto significa agua que se necesitó para el proceso productivo. Quizás lo que haya que cuestionar es el sistema, cómo está funcionando en su conjunto. ¿Sí? El consumo de agua doméstico solo representa el 12% del consumo global. El mayor consumo es por lejos la agricultura bajo riego. Por lo tanto, a mi hija la llevaron hace poco, el año pasado, de la escuela a AISA, y le dijeron que ella es guardiana del planeta, tiene 6 años. Bueno, perfecto, ella cuida, pero si bajamos a la mitad el consumo doméstico, estaríamos bajando un 6% el consumo de agua del mundo. ¿Qué hacemos con el resto? ¿Sí? Esta banalización de la que estoy hablando se agrava en los contextos neoliberales por su incapacidad de vincular lo ambiental con lo social y por la tendencia a las soluciones individuales que siempre se proponen. ¿Sí? O sea, así como en lo económico, el problema se resuelve con el emprendedurismo de la individualidad que va a salir adelante sin ayuda del Estado, ¿sí? Y desligado de todo un contexto sociopolítico, cultural, etc. También hay un discurso totalmente banalizador de la cuestión ambiental. ¿Sí? Este discurso, bueno, se ve muy presente en los contextos neoliberales. ¿Sí? Me viene uno a la cabeza que es tomate 2 segundos por la ciudad, entonces separás, o la ciudad, hace poco había un eslogan que era la ciudad la limpiamos entre todos.
¿sí? Un discurso llamativo, ¿no? Que elude las responsabilidades del Estado y de las empresas. En América Latina hay una tendencia pendular entre modelos intervencionistas y neoliberales, pero en términos generales no se cuestiona el modelo de reprimarización extractivista. A esto me estoy refiriendo a que, esto lo vinculo con lo que les estaba diciendo de que estamos quizás en una capa más profunda que la ideológica. Hemos tenido gobiernos que podríamos catalogar de mucho más progresistas en América Latina, en el sentido de que hay una mejor repartición de la renta entre los ciudadanos, con una mayor conciencia social, pero no ha existido un cuestionamiento a la base tecnoproductiva, al modelo, por ejemplo, sojero en Argentina, al modelo de minería, etc. Acá cito un poco, me viene el concepto de acumulación por desposesión de Harvey, ¿no? Que habla de que América Latina, de que estamos en un capitalismo que en América Latina está muy presente, donde ya hay, para poder acumular, hay que desposeer a ciertos grupos sociales de cosas que antes eran un derecho, de alguna manera. Se acude a los conceptos de manejo, desarrollo sustentable, como les mostré en el ejemplo de la revista, cuando constituyen una contradicción fundamental con el capitalismo global, porque realmente es muy cuestionable si bajo el modelo capitalista puede haber un desarrollo sustentable. ¿Sí? Hasta ahora hemos tenido experiencias sustentables casi de laboratorio en términos agrarios. Me refiero a una escala muy pequeña, con las condiciones económicas adecuadas y solo a una escala local. Pero no se puede hablar de una producción sustentable a gran escala en el mundo capitalista en ningún lugar. Habría que ir hacia una economía verdaderamente circular, en la que todos los desechos que generamos puedan reintegrarse al sistema productivo. Pero esto cuestionaría muy fuertemente el sistema. Justicia ambiental, que es un concepto que está muy fuerte últimamente, es inseparable de la justicia social. Yo no puedo tener una justicia ambiental sin encarar el problema social, porque no puedo limpiar el riachuelo si no saco las cloacas que van al riachuelo. Y no puedo sacar las cloacas y generar un saneamiento si no le brindo a la población agua potable y un sistema de saneamiento como corresponde. Entonces, no puedo decir que voy a limpiar el riachuelo y evitar las responsabilidades de los derechos sociales, porque están completamente enraizados uno con otro. ¿Sí? Acá, yendo a lo más global, esta es la proyección global de incremento del consumo de energía en las próximas décadas. Basándose en la Agencia Internacional de Energía, se calcula un aumento del 30% en el consumo de combustibles fósiles de acá al 2050. Ahí tienen el gráfico, dividido por regiones. O sea, la Agencia Internacional de Energía prevé un aumento del consumo, que vamos a seguir aumentando el consumo hacia el futuro. Lo voy a contrastar con la siguiente diapositiva. Ese gráfico que tienen ahí son los probables aumentos de temperatura que va a sufrir nuestro planeta por el cambio climático y por el proceso de calentamiento global o por el efecto invernadero potenciado por el ser humano. No sabemos cuánto va a aumentar porque no sabemos qué vamos a hacer de acá al 2100. Pero digamos que con modelos computacionales muy complejos y que ya, digamos que funcionan con un cierto margen de error aceptable, podemos calcular distintos aumentos en función de distintas acciones humanas. Según la proyección de la Agencia Internacional de Energía, con ese incremento que les mostré en la gráfica anterior, si seguimos así,
la temperatura de la Tierra estaría en los rangos de 4 a 6 grados de calentamiento global, que es absolutamente inaceptable un mundo con ese aumento de temperatura para el 2100. En el 2015, los países del ex protocolo de Kioto firmaron lo que se llamó el Acuerdo de París. Con muchos gobiernos preocupados, establecieron que hay que bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, que son generadas por la industria, por los vehículos, por el consumo doméstico de gas, por la agricultura que emite metano, por todas las actividades, digamos, humanas que emiten metano o dióxido de carbono. El Acuerdo de París fijó con líderes y muchísimos científicos preocupados, y con algunos gobiernos también altamente preocupados por este problema, sobre todo países de Europa, que hay que reducir en un 50% las emisiones de acá al 2030 y en un 100% las emisiones hasta el 2050, para que la temperatura de la Tierra solo aumente 1,5 grados de acá al 2100, 1,5 grados más. El límite es 2, pero después, bueno, trataron de que sea 5. Cuando decimos 100% de reducción, significa que puede haber emisiones, pero a cambio tener capturas, o sea, algo que capture dióxido de carbono, como puede ser plantar árboles o sistemas que se están estudiando muchísimo para que funcionen como sumideros de dióxido de carbono. ¿Qué les quiero mostrar con esta imagen? Les quiero mostrar que el modelo tecnoproductivo global, que quizás esté liderado por las grandes empresas multinacionales, por algunos gobiernos negacionistas, o no negacionistas, pero que deciden que la ganancia económica de corto plazo sigue siendo una prioridad, van a generar un calentamiento insostenible. Mientras que los 3.000 científicos agrupados en el protocolo de Kioto, con toda la información disponible, advierten de que eso no es aceptable y que hay que ir a un cambio profundo, ¿sí? O sea, nos están advirtiendo que estamos frente a, como les dije al principio, estamos frente a una crisis de civilización, porque o cambiamos seriamente, lo cual implica un cuestionamiento al sistema y desandar el camino de la banalización y empezar a ver seriamente los problemas, o seguimos así, o bueno, alguna situación intermedia, veremos qué pasa, no lo sabemos, pero estamos frente a un problema. ¿Sí? Ahí tienen un gráfico de la huella ecológica. Yo ahí lo puse una cita para que quede claro una definición. La huella ecológica es básicamente la superficie que necesita por persona o cada sociedad o cada grupo de habitantes, qué pedazo de planeta necesita produciendo recursos para satisfacer sus necesidades. Es una relación entre consumo y recursos disponibles. Desde la década del 70 el ser humano superó su huella ecológica. ¿Qué significa? El planeta ya hace 50 años que cada año produce menos recursos de los que el ser humano consume. ¿Sí? Cada año que pasa, consumimos más de lo que el planeta regenera, lo cual muestra a las claras que es evidente que no se puede seguir así mucho tiempo más, ¿sí? Y que estamos frente a una crisis de civilización. Ahí dice, desde la década del 70 se superó la huella ecológica. En 2019 se extrajeron 56% más recursos de los que el planeta regenera. Voy a citar, para cerrar, a Sergio Federovisky, que es un libro en el que me inspiré un par de cosas para organizar también un poquito esta charla, que es este libro de Federovisky, El nuevo hombre verde, ¿sí? Que él cuenta que tuvo mucho éxito el libro porque mucha gente sentía que quería ser un nuevo hombre verde
y lo compró el libro, pero se encontró con algo totalmente distinto, mucha de esta gente que encontró el libro. Se encontró con un libro que cuestiona el sistema y que le dice, no, yendo con la bolsita al supermercado, estás ayudando un poquito, pero es absolutamente insuficiente, porque vos no sos el culpable del problema, sos una víctima y tenés muy poco margen de maniobra porque el sistema está organizado de esa manera. Y ahí sí existe una acción deliberada del sistema por hacernos responsables por aquello de lo que el sistema es responsable el sistema. Esto es todo. Muchas gracias, espero no haberlos abrumado con muchos datos y gracias por escucharme, ¿sí? Lili, no sé si querés abrir la segunda instancia. Sí, claro que quiero abrir la conversación porque está buenísimo la exposición. Creo que nos debemos mucho en esta realidad. Yo te quiero hacer una pregunta que a mí me aqueja mucho en este tiempo, Santi, y que me parece que me está rodando mucho en la cabeza. Y tiene que ver con la quema de los campos, o sea, la quema de campos, bosques, ¿sí? En diversas partes del planeta, pero específicamente en tantas provincias argentinas, y que una de las cosas que dicen, por ejemplo, es que, bueno, esperábamos la lluvia. Yo pregunto, ¿esperar la lluvia significa es que es impredecible o significa que hay un satélite al cual no le estamos dando bolilla y por eso incendiamos los campos? Mira, bien, gracias Lili por tu pregunta, que es una pregunta interesante. Los campos se queman por varios motivos. Habría que ver específicamente cuál es el motivo de los distintos campos. Haciendo una generalización, estamos en un periodo de sequía que genera más incendios, sequía derivada en parte por el proceso de cambio climático, que nos va a acompañar cada vez con más intensidad, ¿sí? Y existen intereses de quemar para poner en producción, obviamente, ¿sí? Hay muchas provincias que podrían ayudar a resolver el problema de la quema cambiando la legislación. Muchos bosques se queman porque tienen un estatus legal distinto cuando hay bosque que cuando deja de haberlo después de un incendio. Entonces, si no se puede construir, por ejemplo, un complejo turístico en Chubut, porque hay bosque, y después de que se quema, automáticamente el sistema lo deja, lo que el sistema está habilitando es a que haya un incendio justo donde iba a haber un complejo, donde se iba a construir un complejo. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Sí. Con esto de la ley de humedales está clarísimo, ¿sí? Hay quienes dicen que los humedales cubren el 22% de la Argentina, el INTA dice que solo el 9%, o sea que ni siquiera se ponen de acuerdo con el concepto de humedal, porque detrás del concepto de humedal va a estar la legislación que establezca qué es lo que se puede poner en producción y qué es lo que no. Los humedales son como el riñón del sistema natural que depura contaminantes, que contiene organismos diversos, que regula los ciclos hídricos, ¿sí? Acá está pidiendo la palabra Liliana Yanco. Liliana, ¿estás ahí? No te estoy viendo. Acá está. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, bueno, Lili. la verdad ¿qué tal? Te estuve escuchando mientras cocinaba y la verdad que estuve totalmente atenta a todo tu discurso y tu power, la verdad que excelente. O sea, más que felicitarte y la verdad que me viene como anillo al dedo escuchar esta, a ver, es como que hay varias dimensiones para analizar. Y te digo por qué, nosotros en secundaria ahora estamos en Santa Fe trabajando mucho con proyectos interdisciplinares, basados en problemáticas. Y bueno, ¿y qué es lo que surge? Medio ambiente. La quema de pastizales, el tema de, bueno, la contaminación, como diversas temáticas en donde todas las materias deben aportar algo.
Y la verdad que yo que soy profesora de historia y doy formación ética y ciudadana también, estas cuestiones de las que vos estuviste charlando, de justamente no caer en el reduccionismo, solo de culpar siempre el capitalismo, ¿no? Y quedarnos en eso, me parece que, bueno, en mi caso como que me amplió la mirada, por supuesto, y decir, bueno, a ver, hay otras cuestiones, como vos comentabas, socioculturales, que uno tiene que tener en cuenta también, o el tema de las actitudes ciudadanas con respecto a cómo generamos el cambio, cómo cuidamos del medio ambiente. O sea, son cuestiones que la verdad que a esta altura nos viene bien refrescarlas, ¿no? Y que alguien nos haga evidente estas cuestiones. También tengo una compañera acá que está escuchando en la conferencia Bueno, y trabajamos en la misma escuela. Así que la verdad, bueno, más que agradecerte, por supuesto. Muy, bueno. muy buena la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Para decir algo en relación a lo que estás diciendo, quería yo hacer una aclaración. Este es un tema lo suficientemente abrumante como para ser muy cauteloso cuando se trabaja en el aula con adolescentes y con niños. Porque me parece que se puede llegar a correr el riesgo de lograr un efecto contrario. Porque si es tan difícil de encarar el problema, probablemente logremos, hay que tener cuidado que no logremos el efecto, bueno, ya no puedo hacer nada, ya está todo perdido. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas desde lo local, porque lo global es el resultado de las acciones locales. Lo que me parece que no podemos hacer es seguir creyendo que usando la bolsita verde, solamente reciclando y cumpliendo con el discurso del buen ciudadano ecológico, amigable con el ambiente, amigable entre comillas, pero que también sea amigable con el sistema y que no lo cuestione, ¿sí? Bueno, quizás esté bueno explicar que podemos hacer algo. Yo creo que parte del cambio es encarar todos los problemas ambientales y lo que está a nuestro alcance y está buenísimo que los chicos y los adolescentes se puedan montar a hacer algo con esto, pero al mismo tiempo ser conscientes que quizás el cambio sea cuestionar el sistema, porque es el sistema lo que está destruyendo el planeta, no es la suma de conciencias individuales, porque hace 30 años que estamos con el temita de la conciencia ambiental y evidentemente con la conciencia no alcanza. Podemos tener todos conciencia ambiental y si no cuestionamos el sistema, estamos muy complicados. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Liliana. Santiago, quería Sí. primero felicitarte porque tu exposición me pareció extraordinaria. No te lo digo porque te conozco, porque realmente me pareció extraordinaria. Yo te quiero una pregunta, quiero escuchar tu reflexión. Sabemos que en este momento hay algunas teorías políticas que se llaman teorías del decrecimiento, que plantean no solamente poner límites a la cantidad de productos industriales que se consumen o entrar en la economía circular, son más radicales. Lo que plantean es que hay que achicar el conjunto de bienes y servicios que se producen, porque aunque mantengamos fijos las tasas actuales, el problema pareciera no tener solución. Lo que pasa es que son agendas muy difíciles de implantar electoralmente, porque claro, ¿qué político dice, mire, van a tener menos automóviles, menos que esto y menos lo otro? ¿Cómo se cruza una...? O sea, me gustaría escuchar un minuto porque me pareció muy bueno el enfoque, el encuadre que le has dado a este tema de estas famosas agendas o teorías políticas del decrecimiento. Bien, gracias, Ale. Miren, sin duda hay que ir hacia un decrecimiento del consumo. Sin duda hay que ir hacia un decrecimiento del consumo y estas teorías apuntan, yo creo que a lo que hay que ir, que es a una drástica reducción. Ahora, es imposible encarar en el sistema social actual una reducción sin cuestionar la distribución del consumo. Porque estamos diciendo que el 80% del problema lo genera el 20% más rico. Entonces, yo no le puedo exigir bajar el consumo cuando tenemos indigencia. ¿Sí? Lo que seguramente hay que hacer es bajar drásticamente el consumo primero de ese 20%.
Y para eso hay que, realmente hay que clavarle un cuchillo al corazón del sistema tecnoproductivo como lo concebimos. O sea, tendríamos que quizás ir a un mundo donde no se pueda tener más de cierta cantidad y donde los que más tienen son los que se van a oponer más fuertemente. Pero me parece que la clave es absolutamente cuestionar la distribución del consumo, porque es imposible encarar el problema de una reducción desde ese punto de vista. ¿Sí? Quizás la reducción del consumo tenga que ir acompañada de un sostenimiento de una claridad de cómo se sostiene la calidad de vida bajando el consumo. Porque se puede sostener una calidad de vida bajando el consumo. Si el lugar de trabajo está muy cerca del lugar donde uno vive, cuestionando todo el sistema de transporte. Nosotros tenemos sistemas de transporte donde van y vienen camiones vacíos al interior. Van camiones llenos y vuelven vacíos. Y otro camión del interior viene lleno y vuelve vacío. ¿Por qué no se ponen de acuerdo esas dos empresas y el camión va y viene lleno y bajamos a la mitad el consumo de energía? Son cuestiones que tienen que ver con la organización, no con un cambio necesariamente tecnológico. Lo que pasa es que no va a estar muy contento las proveedoras de petróleo, ¿sí? No va a estar muy contento la General Motors que produce los camiones. O sea, se empieza a cuestionar un sistema, ¿sí? No sé si me acerqué o navegué por los bordes de tu pregunta, Ale, pero me parece que hay que ir al tema de la distribución de la riqueza, es absolutamente básico, y la recomposición de un Estado que tenga que ordenar y compaginar esto claramente. Un Estado como lo querramos concebir, pero es imposible desde la voluntad de las individualidades. Y desde la economía de mercado, ni hablar, es imposible. Ya sabemos a dónde nos está llevando la economía de mercado, sí. Sin olvidarnos que en la época neoliberal de los 90 eliminaron el sistema de trenes como transporte de flete y esto, por supuesto, genera un altísimo consumo mucho más pesado y un desastre. Absolutamente, absolutamente. Destruimos el sistema de transporte más barato que teníamos, ¿sí? Porque en largas distancias el ferrocarril es el transporte terrestre más barato que hay y de menor consumo de energía, y lo reemplazamos por camiones, ¿sí? Sí. Agravando además, dicho de paso, los accidentes de tránsito, ¿sí? Que es otro efecto, entre tantos otros que no vienen al caso, ¿sí? Pero bueno. Bueno, si consultamos a la sala si hay alguna otra pregunta o alguien que quiera decir algo en este momento, como para ir también, ampliar a los silenciados. Abran los micrófonos y digan, yo pregunto. Hola. Acá Mecha. A ver, Mecha. Mecha, ¿cómo estás? Hola, Mecha. Bien, mira, Santiago, hace un tiempo leí una nota y dije, tengo que cruzarme a Valverde de alguna manera y preguntarle por esto. Gracias, sí. A ver. Yo creo que salió, que era un filósofo que se llamaba Alisart, no sé si lo escuchaste nombrar, Sí. que él dice lo siguiente, que quien niega el cambio climático en realidad está a favor del cambio climático. Y que es lo que se está cortando, mucho. sí, se está entrecortando. A ver. Sí, no, me parece que es ¿se escucha ahora? Sí, Bueno, que se escucha, Mecha. Y que propician este cambio climático para de la crisis, digamos, como tiene esta teoría el hombre, ¿no? Que hay sectores que están como en mayor ventaja ante una crisis climática, entonces la propician. No sé. Sí. Medio A ver. y cierto también, no sé. Yo creo que debe haber una multiplicidad de situaciones, porque siempre, bueno, las ciencias sociales siempre son complejas y heterogéneas, los análisis. Puede ser que haya alguien que lo quiera ocultar y tenga la intencionalidad. Yo soy más partícipe de que es un sistema que se desarrolló bajo conceptos erróneos, ¿sí?
bajo el concepto de que la naturaleza era infinita. Así arrancamos hace 300 años o 200 y pico de años con la revolución industrial, y no es infinita. Entonces, la incapacidad de cuestionamiento de ese sistema nos está llevando a los bordes del colapso ambiental. Y cuando digo colapso ambiental no es una situación de una barrera que se pasa de un momento a otro con un discurso catastrofista. Se refiere a la intensificación gradual de situaciones irreversibles, o que van a ser en algún momento realmente ya irreversibles, y que tenemos que cambiar. Pero, sin duda, detrás del negacionismo, como decís, hay un estar a favor, no sé si del cambio climático, pero sí estar a favor de un sistema que cambia el clima. Entonces, la mejor manera de no afrontar el problema es negarlo. Yo le puse mecanismos de defensa a la presentación porque lo asocié cuando lo organicé con los mecanismos de defensa desde la psicología. El mecanismo de defensa más elemental que hay es la negación. Es el más elemental, no suele durar, me dirá un psicólogo, me corregirá, no creo que pueda durar tanto tiempo, porque cuando la realidad es tan evidente, habrá que pasar a otro mecanismo un poco más complejo. Pero es el mecanismo más elemental, el de la negación. Entonces, bueno, ahí tenés a Donald Trump o a Bolsonaro diciendo que el cambio climático no existe, o que me retiré porque no sirve, ¿sí? ¿Está, Mecha? Espero haber respondido tu pregunta. Ahí está. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien más? Bueno, parece que entonces podemos ir cerrando de a poquito. Yo quería hacer una consulta. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, Franco, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Franco, querido, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? No, yo quería, mi preocupación un poco tiene que ver con los commodities, con los grandes emprendimientos sojeros en el país que sigue avanzando. Toda esta semana también estuvo incendiándose el Impenetrable. Digamos, como es algo que no se detiene, ¿no? Y digamos también como un poder, digamos, el poder político, económico que tienen, y cómo de alguna manera también en relación con los dólares, cómo manejan también un poco la agenda política del país, ¿no? No sé si vos considerás que hay una posibilidad de que se siga generando esos grandes emprendimientos desde otra perspectiva, o considerás que la agroecología o porque también está su par, digamos, la agricultura familiar y todo eso, que en realidad compite solo para el mercado interno, y lo otro es todo mercado externo, ¿no? Si hay alguna posibilidad de generar grandes cantidades de dólares con un mejor cuidado del ambiente. No sé si se entendió. Sí, sí, está clarísimo, Franco. Gracias por tu pregunta. Mira, es un problema muy complejo el de todo el modelo agrario argentino. Habría que hacer un seminario entero, ¿sí? Para empezar a responder esa pregunta, me parece. Estamos en un problema muy grave. Lo que nos da de comer, si ustedes, es muy simple el ejercicio, es ponerse a pensar qué comemos, ¿sí? Lo que comemos viene algo de la ganadería y viene de los cinturones de producción hortícola que rodean a las grandes ciudades, que son las que producen los alimentos, y un poquito de la agricultura industrial, algo de soja, algunos choclos, la harina que viene del trigo, pero el grueso de la agricultura industrial, que es la que tiene alguna capacidad de exportación, los grandes productores, y que son los únicos que producen a precio peso y cobran en dólares porque tienen capacidad de exportar, tienen una visión que está totalmente desacoplada de las necesidades del país. Entonces, no puede ser que tengamos un modelo que le permita libremente
a esa agricultura, avanzar sobre la agricultura que nos da de comer, ¿sí? Y que además sustenta a las familias campesinas, etcétera, sin medir los efectos. Porque cada vez que un latifundio avanza y se funden o son sacados 3 campesinos, esos 3 campesinos dejan de producir alimentos para las ciudades y empiezan a producir soja para la exportación. ¿Sí? Es un modelo que hay que cambiar. ¿Sí? Es un modelo que hay que cambiar y hay que cuestionarlo fuertemente. ¿Sí? Es una pregunta amplia, Franco, la tuya. No esperaba otra pregunta tuya que no sea compleja, amplia e interesante, ¿sí? Pero habría que quizás, bueno, ponerla en un debate mucho mayor. Pero ese modelo de latifundio exportador con una visión completamente financiera y utilitarista de la naturaleza tiene que ser totalmente cuestionada. En la Argentina tenemos una ley de bosques que se cumple solamente por algunas provincias. Hay provincias que lo que han hecho con la ley de bosques, como Salta, es una vergüenza total, ¿sí? Porque están del lado de los grandes productores, del modelo de sojización, y dejan funcionar a un modelo que por su solo funcionamiento tiende a destruir a los pequeños productores y a los medianos también. Y deja que crezcan cada vez más grupos que jamás se van a fundir, porque la lógica del sistema está hecho para que ellos ganen, y con toda una tecnología disponible, diseñada para que ellos produzcan y exporten, no para que el pequeño campesino viva mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, podría hablar un rato largo de esto, pero me limito mi respuesta hasta acá. ¿Sí? ¿Hay Bueno. alguien más que quiera preguntar algo o que quiera que Santiago desarrolle abra alguno de los temas que dejó? Yo digo que dejó una cantidad de temas como para, él mismo dice, hacer todo un seminario sobre esto. Nos está dando ideas. Pero bueno, si hay alguien que quiera pedirle que desarrolle alguno de los puntos, alguna pregunta. Recuerden que esto va a ser subido a YouTube, todos lo van a tener va a ser disponible para cualquiera. Y a su vez vamos a repartir por Facebook y otras vías el link del video, así, bueno, la mayor cantidad posible de gente puede acceder a él y usar la hermosa conferencia que dio Santiago. Bueno, no sé, preguntamos si hay alguien que quiera pedir alguna aclaración, hacer una pregunta, tenemos todavía unos minutitos, y si no, repetiremos los avisos gremiales. Y con la cuestión de la ciudad, que lo de Costa Salguero, el proceso inmobiliario, el gran negocio de la reta también. Yo estoy siguiendo un poco de cerca ese tema porque me interesa bastante. ¿A cuál de todos te estás refiriendo a los negocios? De la matriz, no, lo de Costa Salguero que ahora es reciente, pero bueno, digamos, cada vez tiene menos espacio verde la ciudad, digamos, cómo ves la ciudad de acá a 10 años, porque digamos, eso también es, nosotros vivimos la ciudad y ese es un gran problema que estamos teniendo, ¿no? Sí, mira, a nivel urbano, quizás esto no lo comenté en la charla, pero ya que me das el puntapié de hacer un pequeño comentario. Uno de los problemas es que el mundo está cada vez más urbanizado y cada vez estamos más desacoplados de la realidad de dónde se produce lo que consumimos. Totalmente desacoplados. Vemos un pedacito muy corto de la historia. El producto aparece en la góndola del supermercado y desaparece cuando lo tiro en el tacho. Hay mucho más que eso. Yendo a tu pregunta, es una ciudad que está organizada bajo una lógica que prioriza el beneficio económico empresario de las grandes constructoras. ¿Sí? No me extraña para nada la lógica de poner al Estado a hacer obras para ganarle tierras al río, porque como estamos en guerra con la naturaleza, es como la frontera, antes era la frontera contra el indio, ahora es la frontera contra el río. Entonces, como estamos en guerra, hay que ganarle terrenos al río, con todos los problemas que eso va a implicar, ¿sí? Y no me extraña que esa inversión que realiza el Estado con dinero público, ¿sí?
termine beneficiando al lucro inmobiliario de grupos concentrados que están absolutamente vinculados al poder de turno, que ya no es turno, ¿no? Ya están instalados hace bastante tiempo, y que, bueno, están totalmente vinculados con Grupo IRSA, con un montón de negociados económicos, y que era lógico que lo iban a presentar para lograr el financiamiento en la legislatura como un lugar con espacios verdes, y que después en los hechos se iba a inclinar la balanza al negociado inmobiliario y a casi las únicas cosas que se les ocurre bajo esta lógica, que es shopping o torres de alto nivel adquisitivo para departamentos, o emprendimientos financieros o comerciales, pero siempre es edificación para vender el metro cuadrado a $5.000, ¿sí? No nos sorprende en lo más mínimo, no sorprende en lo más mínimo, porque esa es la lógica del mercado. Si yo tengo, o sea, una sociedad es mucho más vulnerable desde el punto de vista del riesgo de inundaciones, del río que va a crecer hasta 1 metro de acá a un siglo, entonces también lo hacen como si el río no fuera a crecer, sin considerar eso. Aclaro que Argentina es firmante del protocolo de Kioto, o sea que todas las acciones que realiza la Argentina sobre espacios costeros tienen que considerar el cambio climático esperable a futuro. Sin embargo, acá en la ciudad no se considera, porque se sigue banalizando la cuestión ambiental, ¿sí? No, ¿puedo aportar algo a esto que decís? Sí, Fabiana, por supuesto, sí. No sé si se me escucha. Sí, Fabi, te escucho. Ahí más o menos. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí se escucha? No, esto de la banalización me hace pensar a nivel educativo de las propuestas que presentan en la formación de formadores, como esto de escuelas verdes, qué sé yo, esto de basura. Hay un montón de capacitaciones que caer en este discurso dominante también y en esta responsabilidad individual que tiene una sola persona. Bien. Que tiene el individuo, ¿no? Esto que comentabas. O sea, que hay propuestas que no te ayudan a problematizar o a cuestionar esto que vos traes, ¿no? Y que uno reproduce esto, como le dijeron a tu nena, sos guardiana. Entonces como que instauran esos discursos y como que tienen ganas de eso. Sí. Apuestan a eso. Y probablemente, a ver, desde el punto de vista que vos traes, Fabi, gracias por la pregunta del tema educativo. Hay una banalización en la educación de la cuestión ambiental muy fuerte también, que hay que ponerla en un serio cuestionamiento. Hay como una especie de, hay que reciclar, ¿y por qué? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué efecto tiene? ¿Se entiende? Hay que poner en cuestionamiento esto también desde el sistema educativo. Yo la cantidad de banalizaciones que he visto en libros de texto de secundaria son atroces. Son lineales. El ser humano contamina. Entonces el ambiente está contaminado. Tenemos que dejar de contaminar. Punto. Si ahí terminó el análisis, es una banalización completa. Porque yo no le estoy generando al alumno ninguna disrupción cognitiva que lo haga pensar qué se puede hacer para salir de esa situación. Porque le estoy cargando a la víctima de la contaminación la responsabilidad en el discurso. ¿Sí? Pero como les decía, hay que tener cuidado, porque hay que generar una situación de optimismo y porque se puede hacer cosas. Fíjense que frente al tema de los humedales hubo una reacción de ONGs, de algunas provincias, de científicos muy grande, y tuvieron que postergarlo 2 meses para adelante y no lo pudieron aprobar en el Congreso. Se pueden hacer cosas, pero hay que empezar a entender la problemática del problema, que es un problema muy complejo. Y hay que, digo, como acá somos, la gran mayoría estamos vinculados a la cuestión educativa, hay que hacer un trabajo fino y hay que hacer un trabajo de desbanalización muy grande, que tiene que ir en un equilibrio entre el se pueden hacer cosas y en no creer que estamos salvando al mundo con eso. Para salvar el mundo hay que cambiar el sistema.
nos guste o no nos guste, ¿sí? Porque los números ya no dan más. Si tuviéramos el nivel de vida de Estados Unidos, que es aparentemente el modelo a seguir, necesitaríamos 3 planetas Tierra para que toda la humanidad tenga la calidad de vida de Estados Unidos. No es posible eso. No los tenemos. Entonces quizás haya que ir, como plantea Alejandro, a una reducción del consumo, a una reducción que se nutra de una tecnología que esté al servicio de bajar el consumo sosteniendo la calidad de vida. No una tecnología que esté al servicio de aumentar el consumo y la rentabilidad de un grupo de empresas. ¿Sí? Porque las tecnologías no tienen en sí ideología, pero son creadas con una ideología y con una intencionalidad. ¿Sí? Bueno, hemos llegado al final. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o muy breve o intervención, si no, no nos queda agradecer a Santiago por su tiempo, por la exposición y además por la extraordinaria calidad de la exposición, que fue para mí de una capacidad de síntesis y de presentación del núcleo del problema admirable. El video va a estar pronto subido a YouTube, al canal del Palacio del YouTube. Cualquiera va a poder verlo. Además podemos enviar el enlace para que lo puedan descargar si se puede. Parece que hay alguna cuestión ahí. Y nos queda, si no, despedirnos a todos. Invitarlos antes de que se vayan a las próximas 2 conferencias, que voy a repetir lo que dije al principio. El próximo miércoles nuestra colega Laura Benadiva va a presentar el tema Octubre Pilagá, recuerdo sobre el silencio,